en Mega Noticias. Vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Gracias por estar con nosotros, Julio. Y también Roberto Mendoza, periodista y columnista, especialista en política nacional. Gracias, Julio. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Un saludo, Beto. Gracias. Buenas tardes. Este tema, empiezo contigo, Julio, este tema ya lo hemos abordado muchas veces. Y tal parece, es una percepción aquí sí personal y perdón que la haga yo pública, pero aquí tal parece que se defienden entre ellos. Llegue quien llegue, se cubren las espaldas. Y entonces le dan vuelta a la legalidad para afianzarse de la corrupción. Porque hay con qué, Julio. O sea, todo el sistema administrativo federal, la administración pública, tiene manera de controlar el que haya cada vez menos corrupción, pero no lo hacen. ¿Por qué, Julio? Alberto, muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, saludarte a ti, a tu importante auditorio, y saludo al prestigiado periodista don Roberto, que siempre es hombre a quien admiro y respeto. Quiero decirte con mucha preocupación que desafortunadamente, a pesar del importante, pues yo diría, trascendente andamiaje jurídico para combatir, para prevenir y erradicar la corrupción en nuestro país, muy a pesar de eso y de las reformas que se hicieron a lo largo de este sexenio, la verdad es que solo fueron una simulación. La verdad es que solo fueron utilizadas para persecución política, para intimidación personal o para la venganza de grupos antagónicos al gobierno federal. Lamentablemente, el combate a la corrupción, el combate a los delincuentes o a la delincuencia es solamente demagogia pura, discurso del Ejecutivo Federal, mentiras tras mentiras, contradicciones, porque evidentemente escándalos de corrupción, pues tenemos botones de oro como Segalmex, el tema en la CONADE, escándalos obviamente en las obras faraónicas como el Tren Maya, sí, como la refinería Dos Bocas. Hay escándalos terribles, Alberto, amado auditorio. Lamentablemente no hay voluntad política. Y luego tenemos, súmale, que jurídicamente tenemos una fiscalía aparentemente independiente, pero que no lo es, sí, en la realidad. Sino que es un fiscal quisiera que nos detuviéramos, Julio. Ahí en ese tema, Roberto, claro. Es claro que en la administración pública lo primero que hay que hacer cuando se hace una obra, y sobre todo una obra que nos va a costar a todos los mexicanos 500,000 millones de pesos como el Tren Maya, es hacer licitación pública. Después, dice la misma administración pública, la legislación, el reglamento, si se declara desierta, vámonos a adjudicación a por lo menos 3 proveedores. Y ya después, en el caso extremo de que no encuentre uno a los proveedores, pues entonces adjudicación directa. Roberto, aquí son todas adjudicaciones directas. Eso orilla a que haya sospecha de corrupción, que no nos vengan con lo contrario, Roberto. Sí, Beto, te agradezco la invitación y un saludo al maestro Jiménez. Yo lo que digo es, para tratar un poco de explicar por qué la corrupción, es que el presidente no entiende de administración pública. Si tú ves las mañaneras, él nunca habla de administración pública o de procesos de la administración pública ni de finanzas públicas porque no sabe. Él siempre que necesita que alguien explique este asunto, trae a los secretarios de Estado o a algún especialista porque él no lo entiende. Y este es un problema, digamos, de fondo muy grave, porque si el presidente no entiende de administración y es un presidente más sobre las ideas políticas, que eso es a lo que él se dedica, a manifestar sus ideas políticas, pues entonces vemos que es muy fácil, y lo estamos viendo, lo mencionó el maestro Jiménez varias veces, pues estos hechos de corrupción, porque el presidente es muy fácil de engañar porque no entiende de administración y de finanzas, y por lo tanto, pues si a él, por ejemplo, le dicen, como tú muy bien dices, Beto, que haya una licitación, que haya, pues él como no entiende, dice, pues sí, que la haya y que gane. Híjole, pues, que tocaste un punto importante, Roberto, tocaste un punto importante y le vamos a dar la bienvenida a Fernando Revilla, expresidente del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. ¿Será que el presidente no entiende? Él es el jefe, él es el responsable del gobierno federal. O sea, nadie más, o sea, los demás son subalternos, los demás son empleados.
La responsabilidad radica en el máximo representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. ¿Será, Fernando, que no sabe y lo engañan? Yo dudo que no sepa. Yo dudo que sea una persona que no entienda los procesos administrativos. Creo que también hay que sobreponer algo que es importante. Todas las secretarías, todas las dependencias existen derivadas de un derecho humano. Y eso es lo que debe prevalecer más allá de los procesos administrativos. Es decir, voy a poner un ejemplo bien claro, el COVID, procesos administrativos muy específicos, fuera de la norma, con tendencias muy diferentes a lo que se venía haciendo en las administraciones, por ejemplo, la adjudicación directa. Si pensáramos en que tenemos que restringir el servicio de salud frente al proceso administrativo, creo que ahí en esa evaluación deberíamos de darle mayor valor a la prestación del derecho humano a la salud, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que evaluar de frente a procesos administrativos. Ahora, no por eso vamos a decir que no hay corrupción o que no hay indicios o no hay factores que indiquen la corrupción, pero no precisamente la adjudicación mediante licitación pública es un tema que evita o disminuye la corrupción, inclusive la encarece. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con este tema, Fernando. Entonces, tú dices que, que no necesariamente la adjudicación directa representa corrupción y que la licitación pública también la avienta. Ese es un tema importante, que la gente entienda realmente cómo está construida la administración pública para evitar la corrupción. Julio, Fernando, Roberto, regresamos en 2 minutos con sus opiniones. Su futuro yerno se convirtió millonario de la noche a la mañana. Está documentado. O sea, la investigación que hizo N+, documentó, y así está el testimonio de una de las comisionadas de la CRE, que dice, se le dio el permiso en fast track. O sea, violan la ley, la acomodan, pero que no nos vengan con el sentido común. Es su yerno. Le agilizaron los trámites. Hay un tráfico de influencias, por así llamarlo. O sea, Julio, es problema de la administración. ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda la responsabilidad de no hacerlo para que no parezca que se hizo algo malo, Julio? Alberto, la verdad es que este gobierno se ha espantado de la corrupción de los gobiernos anteriores, ha incluso señalado, ha acusado, ha imputado a exfuncionarios de pasadas administraciones. Pero la verdad es que estos, como él tanto dice, no son iguales, resultaron peores. Porque además no solo hacen uso indebido, uso abusivo del poder, no solo hacen tráfico de influencias, no solo hacen yo diría, uso de cargos públicos para beneficiar a sus familiares, porque evidentemente reparten el poder, reparten los proyectos, reparten los programas, asignan directamente los contratos y el reparto del dinero para toda la familia. Claro. Y sí, bueno, finalmente violentan la ley, vulneran la transparencia, porque perdóname, este gobierno no es transparente. Este gobierno, la opacidad es una de sus principales características. Y como muestra un botón, y te pongo ejemplos, las obras faraónicas de este gobierno, como desde cuando fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues quedaron blindadas o encriptadas los costos de las obras del segundo piso de la Ciudad de México. Y ahora pues están haciendo lo propio con estas obras. Y bueno, pues las reformas a la ley de amparo. Vamos a seguir con este caso, si me lo permites, Julio. Roberto Mendoza. Entonces, aquí hay que creer. O sea, la legislación, pues dicen, no, él hizo su trámite normal. Él pasó su solicitud de permiso para transportación de hidrocarburos, pero es un familiar, es un conocido. O sea, ¿cómo entenderlo sin creer que haya corrupción de por medio, Roberto? Bueno, yo creo que este tema refuerza la idea que yo planteé, porque, pues, por ejemplo, el presidente quería una refinería que fuera barata, y a él tenía una idea, él había hecho un somero estudio alguien le dijo que podía costar $8,000 millones,
Y entonces, pues es muy fácil, como él no entiende de tecnicismos ni de finanzas, pues decirle, sí, señor presidente, esto es lo que va a costar. Y después, cuando ya se haya, digamos, en el proceso de construcción la refinería, pues simplemente decirle, pues sabe qué, que no nos alcanzó y ahora pues cuesta lo doble. Y en este sentido, pues como tampoco él entra al entramado administrativo de cómo se está construyendo la refinería, porque todo el poder lo tenía la señora Nale, pues es muy fácil para ella decidir pues simplemente que a quién le va a dar contratos de qué y cómo, cuándo. Ella decidió prácticamente todo con la anuencia del presidente. Entonces es muy fácil tener estos instrumentos que se convierten en corrupción, Claro. porque el control administrativo y financiero pues se refiere prácticamente a una sola persona y el presidente pues simplemente Exacto. confía porque no entiende. Exacto. Y ahí es donde, Fernando, si se estableciera el rigor de que fuera una licitación pública, este proveedor no iba a pasar, porque apenas su empresa la hizo meses antes. No, pues te vas con un experimentado, con quien tiene ya confirmadas algunas obras, pero se van permisos fast track o adjudicaciones directas, Fernando. Entonces yo creo que ese último recurso que tiene la administración pública, pues favorece más a los actos de corrupción. ¿Cómo ves? Fíjate que yo pienso aquí que debemos evaluar otros aspectos. Sí, definitivamente un control es la adjudicación a través de concursos. En este tema, te pondría el ejemplo de una persona con experiencia que pudiese constituir una empresa para prestar sus servicios. La constitutiva de la empresa no precisamente resta la experiencia de las personas que la constituyen. Hasta ahí podríamos hablar de ello. La capacidad de la empresa financiera dependería de la inversión que realizaran sus socios y el respaldo que pudieran darle a cualquier tipo de organismo que las contratara. Entonces, es un poquito más profundo el análisis, más allá de decir, se constituyó el año pasado y eso no le da la capacidad. No, podría darle la capacidad. Si yo vengo de firmas de contadores, si un grupo de contadores se separara de esas firmas y constituyeran una firma, no le restaría la capacidad o la experiencia que ellos tienen para llevar a cabo los servicios. Pero coincido, debe hacerse un análisis mucho más profundo. Pero bueno, miren, vamos a subir un poco el nivel del por qué somos permisivos en el tema de la corrupción. Y digo permisivos considerando el triángulo del fraude que equiparamos a la corrupción y que viene emanado desde los 60, desde agencias de investigación como la FBI. Este triángulo de fraude dice que hay un elemento clave, racionalizar por qué sí puedo hacer actos de fraude o de corrupción. Pues simplemente hay un elemento clave. De arriba marca la pauta. Ustedes decían, si el presidente no manda que claro que aquí no se permite la corrupción, bueno, va a haber esos actos. Otro tema es pues, lo recientemente exhibido por alguien que supuestamente combate la corrupción como Amparo Casar, ¿no? En donde exhiben ciertos temas que quitan o restan la importancia del mensaje que se trata de transmitir por una asociación llamada Mexicanos contra la Corrupción. Sí puede lucharse contra la corrupción siempre y cuando no sea en mis territorios. Pero Sí ahí vamos a detenernos, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresemos con este tema. María Amparo Casar no es funcionaria pública, ella trabaja para la iniciativa privada, cuestiona la corrupción. Regresamos con ese tema. Julio, Fernando, Roberto Mendoza, volvemos en 2 minutos. Entre esta situación, no quisiera que dejáramos pasar el escándalo de Rocío Nale. Vive en una casa de 40 millones de pesos. Dice que no es de ella, que la alquila, que la renta. Es de su sobrina, una sobrina de su esposo. O sea, no hay manera, Julio. Entonces, ya sacó el asunto Fernando de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.
¿Es similitud? Algunos son gobierno, otros son iniciativa privada. ¿Es lo mismo? No, Es recurso no. público. A ver, Vamos con Julio y luego Julio, regresamos contigo, Fernando. A ver. jurídicamente, la señora María Amparo Casar, que es representante de la sociedad civil, que hace investigaciones aparentemente pues de combate a la corrupción, de prevención del delito de pues enriquecimiento inexplicable, pues obviamente estos tipos de conductas que son contrarias a la ley, pues los hace público, publica libros, información que evidentemente incomoda a los intereses del gobierno federal, del propio Andrés Manuel López Obrador, de su familia, de sus amigos o allegados. Esta exhibición pública viene a abonar en un momento histórico electoral pues muy interesante, y bueno, la reacción del gobierno pues no es ni la intervención ni la investigación formal, sino la venganza personal. Y bueno, pues la venganza personal fue de inmediato acusar de corrupción o acusar de una manipulación en el dictamen de la muerte de María Amparo Casar, y con ello suspenderle por parte de Pemex la famosa pensión vitalicia. Sí. Y bueno, iniciar una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía en contra de sus hijos, pues para amagar y obviamente exigir la devolución de estos más de 20 años que ellos han recibido esta pensión o la recibieron en su momento. Y claro, el dinero de la aseguradora pues fue un tema ajeno porque eso no lo pagó Pemex. Sin embargo, estamos hablando de recursos públicos, como bien refería Sí. nuestro compañero. Los recursos públicos son objeto de fiscalización, son objeto de, obviamente, seguimiento por parte de diferentes organismos y a diferentes niveles. Tenemos, obviamente, hoy con el Sistema Nacional Anticorrupción, la intervención precisamente de especialistas en este sistema para, obviamente, auditar, para vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos, que está debidamente etiquetado en la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos aprobados por el Congreso de la Unión, que se ejerza de manera correcta, que se ejerza de manera debida y en los tiempos establecidos. Lo que pasa es que en este gobierno, pues no pasa nada de eso, no se cumple nada. Finalmente, se gastan el dinero en lo que quieren, lo regalan a quien a ellos mejor les conviene. Y bueno, es el dinero de evidentemente todos. le asignan beneficios a quienes Es mejor el dinero les de asignan. todos. Es el dinero de todos que se junta, es Así es. dinero nuestro. Y así lo manejan. Antes de pasar contigo, Fernando, Roberto, tenías algo que decir. No, yo creo que lo ha dicho muy bien el maestro Jiménez. Yo lo único que quiero decir es que pues este gobierno, pues no solamente porque el presidente no entiende ni de administración ni de finanzas, sino que además el asunto de la facilidad de conseguir un contrato o una situación de corrupción pública es muy fácil si eres amigo o familiar cercano del presidente. Y así lo demuestran pues las investigaciones con sus hijos, y de ahí para abajo, pues si eres amigo de Rocío Nale, pues seguramente puedes tener un contrato en Pemex. Si eres amigo del director de Pemex también, si eres familiar en la CFE del director, también es seguro que podrás tener un contrato, y así para abajo. O sea, la corrupción empieza con los más cercanos del presidente y va bajando los escalones, y es muy sencillo encontrar la corrupción en cualquier lado de este gobierno. Fernando, ya caímos contigo. Entonces, Fernando, adelante, querías hacer una aclaración. No, miren, yo creo que el tema de la corrupción debe combatirse independientemente de partido, independientemente de presidente, independientemente de las personas. Su servidor se ha especializado en algunos temas de combate a la corrupción y otros temas de fraude. Principalmente nos enfocamos al tema conductual. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Podemos recibir de un lado y de otro a los funcionarios y les aseguro que la persona va a seguir haciendo lo que venía haciendo en el pasado, en su trayectoria. No porque cambien de partido, ahora son diferentes. Ahora, ¿por qué hemos permitido esto? Porque en los actores que están involucrados tanto en la lucha como en la administración, la lucha contra la corrupción como en la administración pública, pues hay conductas permisivas, y marcaba el tema de Amparo Casar, precisamente porque es el punto en donde la ciudadanía se involucra para el combate a la corrupción, y resulta ser que hay un tema relacionado y muy evidente de corrupción en un dinero público que se estuvo recibiendo por la doctora.
esto manda un mensaje claro. No hay quien no tenga algún elemento señalable. Y por eso le debilita la participación a los ciudadanos en los sistemas locales y nacional, la participación a los ciudadanos en el combate a la corrupción. O sea, decir, nosotros confiamos en una institución llamada Mexicanos contra la Corrupción y resulta que quien la encabeza está involucrado con un tema. Roberto tiene un apunte para este tema, Fernando. Creo que Fernando, nada más ¿cuál es el tema de la corrupción? Vamos peleando en la parte conductual, vamos peleando un tema importantísimo, la impunidad. ¿Cuánto sabemos del tema de la consecuencia de estos actos de corrupción? Eso es lo que se necesita transparentar urgentemente. Tenemos sospechas, vamos a ver si esas sospechas se configuraron en un delito, en una responsabilidad administrativa, y qué sucedió. Pero es que quién, por ejemplo, el presidente dijo, la refinería va a costar 8,000 pesos, ya han replicado ese mensaje de hace 4 años. No va a costar más como los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a transparentar, va en el doble, Roberto. O sea, el presidente está admitiendo su propia corrupción. Pues, ¿eso cómo se califica, Fernando? Adelante, Roberto. Sí, yo nada más preguntarle a Fernando cuál es el hecho de corrupción en el tema de María Amparo Casar, porque pues finalmente ella es una víctima, ella no tiene pues nada que decir sobre ni con el dinero, porque el dinero que le otorga Pemex no se lo otorga, digamos, porque ella haya gestionado algo, sino porque su marido pues tenía ese derecho y así se hizo una investigación y se decidió por parte de Pemex de darle esta pensión. No sé dónde se configura el asunto de corrupción por parte de María Amparo. Julio Jiménez, tu turno. El asunto de corrupción se configura en la manipulación de documentos para recibir ese beneficio. Es lo que está publicado, es el documento al que se tiene acceso. Pero ¿quién manipula? ¿Quién manipula? El documento no lo hace ella. Ella no lo manipuló. Ella solicitó el trámite y Pemex le otorgó una pensión. En la corrupción existe quien recibe el recurso, quien manipula y quien lo otorga. El que recibe el recurso no está eximido del tema de corrupción. Julio, adelante, Julio, pero se nos está acabando el tiempo. El documento es Bernardo Batis. Él es el que manipula las cosas. A María Amparo no puede participar en eso. Ella no podría haber manipulado la investigación. Sí, porque el fiscal declaró, pues fue una muerte natural, cayó por el impacto y entonces no hubo manera. Julio Jiménez, se nos acaba el tiempo. A ver, atendiendo a un principio de presunción de inocencia, no podemos hacer una afirmación si es inocente, si es corrupta o si está vinculada con algún posible presunto hecho de corrupción. Lo que es cierto es que lo que obra en constancias y lo que se ha sido filtrado indebidamente en medios de comunicación por el propio presidente de la República y que ya el ex procurador ha hecho la aclaración que él jamás platicó con María Amparo Casar, él jamás recibió una intimidación y presión por parte de María Amparo, y obviamente hay que reconocer que ya una autoridad federal, ya el amparo le otorgaron a María Amparo Casar y ordenó que el gobierno federal le restituya esta pensión vitalicia además, de manera inmediata. Habrá que esperar jurídicamente todavía que se resuelva esta investigación. Recordemos, presunción de inocencia y hay que respetar las formalidades de un debido proceso. Esto no se ha acabado y evidentemente esto es una venganza por parte de Andrés Manuel López Obrador, como la que hizo con la propia Rosario Robles, porque todas sus venganzas carecen de fundamento, pero están llenas de venganza, de odio y sobre todo de muchas mentiras. Hay otro caso reciente. El presidente de la República dice, denme pruebas de que Rocío Nale incurrió en corrupción. Y ya salió el empresario y le dijo, aquí tenemos todas. ¿Cuándo me recibe? Claro. Aquí están, ya están en la fiscalía. El problema es la impunidad, ya lo dijiste, Fernando.
Fiscal carnal, el fiscal carnal. El fiscal va a investigar verdaderamente a fondo. Lástima, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Estuvo muy buena la mesa. Muchísimas gracias, Julio Jiménez, Fernando Revilla, Roberto Mendoza. Muchísimas gracias por este tema que, pues bueno, nos va a dar a mucho, nos apasiona y lo padecemos todavía en este país. Gracias a los dos. Volvemos nosotros con más información después de una pausa de 2 minutos.